Y la semana pasada hablamos de la bondad y la misericordia de Dios que nos persiguen, que nos siguen. Dice el salmista, el Salmo 23, que me seguirán todos los días de mi vida su bondad y su misericordia. Ese era el verso céntrico. Y yo les dije, hay algo más que les voy a decir la semana entrante. Y es precisamente sabiendo estas verdades que vimos la semana pasada, reconociendo estas verdades de la bondad de Dios, que dice este salmo, que dice, sé que tu bondad y tu misericordia me acompañarán todos los días de mi vida y que en tu casa, oh Señor, viviré por largos días. ¿Verdad? En la casa de Jehová moraré por largos días, quizá la versión que conocemos de memoria, Reina Valera 60, ¿verdad? Y eso es lo que nosotros hemos escuchado y hemos predicado, hemos dicho en muchas ocasiones, en funerales, en todo contexto, pero nos olvidamos que esto es para la vida, esto no es para la muerte. Este Salmo 23 es para nuestra vida, es para darnos seguridad hoy y esperanza hoy. Y no solo para el momento en que alguien fallece, ¿verdad? O parte con el Señor. Y el salmista estaba hablando de cosas reales de su vida. Aunque yo ande en valle de sombra y muerte, como alguien que camina en un valle realmente de sombra y muerte. Cosas como esta que vimos en el Salmo completo, ¿verdad? Tu vara y tu callado me infunden aliento, me sostienen. Es importante mirar este Salmo desde otra óptica o perspectiva. ¿Qué me quiere decir? ¿Y qué quiere decirme estas verdades? ¿Y cómo debo vivir a la luz de estas verdades que compartimos la semana pasada? Dijimos la semana pasada que no necesito temer del futuro, porque la bondad de Dios me está protegiendo. Y abundamos mucho sobre eso. Hoy no lo voy a hacer, ¿verdad? Segundo, dijimos también que no necesito temer al futuro o del futuro porque la gracia de Dios está trabajando en mí constantemente. Y definimos dos cosas. Una de ellas era lo que es la bondad de Dios, que es cuando Dios me da lo que no merezco, y la misericordia de Dios, que es cuando Dios me da o no me da lo que merezco. Él no me da lo que merezco cuando tiene misericordia de mí. Y abundamos mucho sobre esto también. Y lo tercero que dijimos fue que no tenemos que tener temor del futuro porque la gloria de Dios me está esperando. Hay algo que es futuro para la eternidad, algo que es de bendición. Pero si estas tres implicaciones son verdades para tu vida, para la mía, ¿verdad? Estas tres cosas, estas tres verdades son reales, entonces ¿cómo debo vivir? Si sé y conozco cómo es Dios, la bondad de Dios, su gracia y su misericordia para nuestra vida. Así que vives plenamente, ¿verdad? Y puedes vivir sin miedo sabiendo esto. ¿Cómo? Vamos a mirarlo en breve momento. Vamos a orar para que el Señor dirija todo lo que vamos a compartir y hable a nuestros corazones. Señor, reconocemos tu presencia en este lugar, reconocemos que tu cuidado está con nosotros, tu amor nos alcanza, tu misericordia nos persigue, tu bondad nos persigue y tu gracia. Y dijimos la semana pasada que eran como esa situación en los rebaños donde tú vas al frente y te seguimos, pero hay atrás unos pastores, ¿verdad? Hay atrás unos perros pastores que guían el rebaño también, que le van guiando, dijimos, usando esa analogía, esa metáfora de esos perros pastores que persiguen al rebaño y lo guían para que no se desvíen, la bondad y la misericordia. Y dijimos que esta analogía nos servía para entender cuán bueno eres con nosotros. Y eso nos debe llevar, Señor, a vivir de alguna manera específica. Ayúdanos a ver cómo que tú quieres que vivamos y cómo debemos vivir a la luz de lo que aprendimos de este salmo. En el nombre de Jesús. Bendice a cada hermano y hermana, los que están de viaje también, los que no han llegado todavía a Puerto Rico, a Samuel, a Denise, Iván, a Delis. También bendice a Yari, que está quizá un poco afectada de salud. Bendice sus vidas y permite que podamos, Señor, enfocarnos en tu bondad, en tu misericordia hoy también, en el nombre de Jesús. Te damos toda gloria y honra. Amén. Entonces, ¿cómo puedo vivir una vida plena? ¿Y cómo puedo vivir sin miedo a la luz de todo esto? Bueno, lo primero que me dice la palabra de Dios es que puedo vivir sin miedo, siendo agradecido y generoso. Y esto tiene que ver con la bondad. Si la bondad de Dios me persigue todos los días de mi vida, entonces yo debo ser bueno y agradecido y generoso, al igual que Dios es bueno y agradecido conmigo y generoso conmigo. Dios es así conmigo y espera que yo sea igual con los demás el resto de mi vida. Así que mi primera respuesta a la bondad de Dios y a la misericordia de Dios debe ser gratitud. Y mi segunda respuesta debe ser generosidad por esa gratitud. Esto es práctico. Y quiero que veamos algunos versos en la Biblia que sustentan esto. Aunque no es el Salmo 23, dice este Salmo 118, 29, dad gracias al Señor porque Él es bueno, porque para siempre es
su misericordia. Está atando la gratitud a la misericordia de Dios. Como Dios es misericordioso, sea agradecido. Y ahí lo vemos. Su bondad es buena, su misericordia nunca se acaba, es para siempre. Y la continua misericordia merece agradecimiento continuo. Y es algo que tenemos que desarrollar para el resto de nuestra vida. Es una actitud de gratitud. Quiero invitarte a una actitud de gratitud que no se limita al Día de Acción de Gracias, a noviembre. Lo dejamos para noviembre, ¿verdad? Y lo dejamos para compartir la cena y el pavo y todas estas cosas. Y hablamos de eso bien bonito un mes. Pero el resto de mi vida, en uno de los mensajes que compartí hace un tiempo atrás, le hablé de un estudio científico que decía que, y muestra que la gratitud es la emoción humana más sana, más que cualquier otra cosa en tu vida. ¿Okay? Desarrollas actitud de gratitud si caminas en agradecimiento en tu corazón todo el tiempo y vas a vivir mejor. Los estudios demuestran que vas a ser más saludable. Han demostrado esto, vas a ser hasta un poco más feliz si eres agradecido. Y las personas agradecidas son también más exitosas en la vida que una persona desagradecida. Y entonces hay muchos beneficios de esta actitud de gratitud, pero no lo hacemos solo por los beneficios. Ahora se está hablando hasta de estrategias de autocuidado. ¿Cómo nos podemos autocuidar para nuestra vida emocional, verdad? Yo necesito cuidarme, no solo ir a buscar ayuda a un médico, psicólogo o consejero, pero ¿cómo te cuidas? Y lo que dicen los expertos es que la gratitud es una estrategia también de autocuidado. Los profesionales de salud mental lo están diciendo. Si tienes un diario de gratitud y cada día eres agradecido, agradecida por algo que hay en tu vida, tienes más salud mental. Entonces, quizás podría ser uno de los beneficios grandes. ¿Tienes miedo en tu vida? O si tienes ansiedad en tu vida, si tienes ataques de pánico, si hay temores acerca del futuro. En estos días, uno cree que no, pero en estos días cayó un estudiante con un ataque de pánico en la universidad. Y ocurre constantemente, gente joven, gente que está empezando su vida. Hay ansiedad, entonces estamos asustados, la gente vive asustada. Y en parte se debe quizás a que falta más agradecimiento, gratitud en nuestra vida. El temor se opone a esto. Porque cuando tengo miedo, estoy centrado en mí. Cuando estoy muy agradecido, estoy centrado en otros. Y estoy centrado en Dios. Entonces lo que dirige mi vida es lo que Dios ha hecho por mí. Lo que Dios ha hecho por mí. Y si quitas la atención de ti mismo, tan centrado en ti mismo, ¿verdad? Centrado en uno, el miedo y la ansiedad se van. Y esa es la gratitud. He visto gente ansiosa esta semana. Hoy en la radio y hay ansiedad. Hablan de que han sucedido eventos, ¿verdad?, significativos estas semanas, ¿no? El intento de asesinato del expresidente de Estados Unidos, por ejemplo. Es un evento que no se esperaba, es un evento que impacta a la comunidad, a la nación. La gente puede estar en favor o en contra de él, pero el intento de asesinato de una persona, sea cual sea, y más una figura pública, crea inestabilidad en una nación, en un pueblo. Nos habla de violencia, nos habla de inestabilidad social, nos habla de la fragilidad que tiene la sociedad y la polarización que hay política. Habla de que la gente no se siente segura. Había gente hablando del evento de estos días que fue bien reciente. Microsoft colapsa, ¿verdad? Por una otra aplicación que ellos tienen, un servicio de otra compañía. Se detienen entonces los vuelos, ¿verdad? No podían salir de los aeropuertos, los vuelos. La banca se afectó y muchos negocios a nivel global. Un impacto global. La gente no se siente segura. Hasta Samuelito, bendito, no podía salir de San Juan, porque el avión se le atrasó también cuando iba para Carolina del Norte, nuestro hermano Samuel, se le atrasó. Y aunque pues, pudo hacerlo, pero todas estas cosas nos hablan de que tú estás en una sociedad inestable, yo también, en un sentido, que ni aun la tecnología logra darnos esa seguridad, ¿verdad? Porque falla, pero Dios no falla. Dios no falla. Y habrá un momento en que no habrá necesidad de ninguna tecnología en un futuro. En la presencia del Señor no vamos a necesitar estas cosas, pero mientras las tenemos, ponemos nuestra mirada en Dios y no en otra cosa. Dice la Biblia, ya que estamos recibiendo un reino inconmovible. Mira lo que dice la Biblia, tú recibiste un reino inconmovible. Cuando habla del reino de Dios es que conociste a Cristo, viniste al Señor. Estás en el reino de Dios, perteneces al reino de Dios, ¿verdad? Amén, ¿no? Perteneces al reino de Dios. Allí, no solo a esta iglesia o a una iglesia, perteneces al reino de Dios cuando vienes a Jesús. Y su reino es inconmovible. Eso trasciende la iglesia local y las denominaciones. Estás en el reino de Dios, es inconmovible. ¿Y qué significa inconmovible? Que no se puede que alterar, que es imperturbable, que no se puede conmover. Eso es inconmovible. La palabra en griega original es asaleutos y significa sin estremecerse.
Es decir, por implicación es inamovible, es inconmovible, es algo que está seguro y está firme. Si estás en el reino de Dios, puedes estar firme. Significa esto. No tengo que tener miedo o no tienes que pensar que vas a perder el reino de Dios. En tu vida ya eso es seguro. Y estás allí seguro y eso es inquebrantable. Dice la Biblia, por lo tanto, seamos agradecidos. ¿Verdad? Seamos agradecidos. Es algo que Dios nos llama a hacerlo. Y dice la palabra, den tan gratuitamente como han recibido. Seamos agradecidos. Tengamos esa gratitud en el corazón. ¿Verdad? Porque hemos recibido un reino inconmovible. Así que la segunda respuesta, y esto es un antídoto contra el miedo, aparte de la gratitud, es la generosidad. Lo que Dios dice es que quiero que tú transmitas a otros el mismo tipo de bondad que has recibido, el mismo tipo de bondad. Quiero que tú seas bueno con otros, que seas generoso, ¿verdad?, con los demás. Entonces eso de den tan gratuitamente como han recibido, dad de gracia a lo que por gracia habéis recibido, eso es bien interesante, porque los científicos también dicen y han demostrado que entre más generoso eres también tienes menos ansiedad. Si eres generoso, tienes menos ansiedad, tienes menos temor. Entre más das, más paz tienes, más seguro estás, tienes menos ansiedad. Y eso es importante. El acumular mucho no te garantiza tranquilidad ni paz. Es cuando das, si eres generoso. Quitas la atención de ti mismo, ayudas a otras personas. Y usted dice, bueno, eso es la ciencia, pero ¿qué dice Dios? Bueno, la Biblia dice, bien le va al que presta con generosidad y maneja sus negocios con justicia. El justo será siempre recordado. El justo será siempre recordado, no el injusto. Del otro se olvidan, ¿verdad? Ciertamente nunca fracasará, no temerá recibir malas noticias, que tú y yo recibimos todos los días malas noticias en el celular de las cosas que pasan en el mundo. No vas a temer, su corazón estará firme, confiado en el Señor. Así que aunque CNN diga que las cosas van mal, o ABC News, o tú te metas en Noticentro 4, lo que tú veas, ¿verdad? Y te hablen de lo mal que va el mundo, o Internet, tú vas a estar seguro si vives de esa manera. Entonces, si quieres que te vaya bien en la vida, que entiendo que sí, yo creo que ustedes sí, y si hay alguien escuchando en la radio, si necesitas algo en tu vida, ¿verdad? Necesitas que alguien cuide de ti, necesitas alimento, necesitas muchas cosas en tu vida, necesitas algo simplemente debes confiar en que Dios está allí siempre contigo. Entonces, quizás piensas, tengo que retener, no, lo que Dios está diciendo es, ten generosidad. De tu tiempo, de tus talentos, tu tesoro, tu dinero, tus motivaciones, todo. ¿Va dirigido a qué? A bendecir a otros. Tus elogios a otros, aún tus palabras hacia otros, van dirigidas a bendecir a otros. Entonces tu corazón estará firme. Si quieres vivir confiado, lo que dice Dios es ser más generoso, ¿verdad? Sé más generoso. Y si tienes quizá oposición en tu vida, porque eso ocurre, a veces tienes oposición, ¿verdad? Aún así no tienes que tener temor. Hay personas que tienen oposición en su vida. Hay personas a las que tú no les agradas. Hay alguien que está queriendo quitar tu trabajo, quitarte tu trabajo, tu empleo, tu posición. Hay alguien a quien no le caes bien por tus creencias. Hay alguien que compite contigo todo el tiempo, se opone. Pero eso te debe llevar a ser cada vez más generoso porque es gracia. Tú recibiste bondad y gracia, vas a dar bondad y gracia a esas personas. Yo no merecía la gracia de Dios. Hay gente que no la merece, pero Dios te llama a ser como Él. Dar gracia, ser bondadoso, tener misericordia. Entonces dice, su corazón estará seguro. El que es generoso, su corazón estará seguro. Tendrá, ¿qué? No tendrá temor, tendrá seguridad. Y al final verá derrotados a sus adversarios. Si hay adversarios, hay opositores. Su justicia permanece para siempre. Su poder será gloriosamente exaltado. ¿Verdad? La de Dios. Y quiero que entiendas esto porque la preocupación nos puede eliminar toda esta bendición que Dios te quiere dar, traerte miedo. La preocupación continua te quiere quitar todo esto. Y a veces te acuestas a dormir y a mí me pasa y estás preocupado pensando en las cosas que pasaron y no duermes bien porque hay preocupación continua. Dios quiere quitar todo eso. La generosidad y la gratitud te va a librar de eso. Y lo que haces en la mañana es importante también. Así que si tú te acuestas preocupado, cuando te levantas, piensa en la mañana, ¿por qué cosas puedes estar agradecido? A Dios. Piensa 10 o 12 cosas
y te levantas y te vas al lado de la cama y le das gracias a Dios por cada cosa, comienza un día con gratitud. Eso cambia tu actitud, pero ¿sabes por qué? Porque cambia tu química cerebral, cambia la manera en que tu cerebro trabaja, cambia a nivel neurológico y cambia todo en tu vida. Y vas a pensar más claramente el resto del día y vas a tener una conexión con Dios, que es espiritual también, y esas cosas te van a llevar a mejor salud. Así que haz un experimento quizás estos próximos 7 días, esta semana, para no ponerlo muy extenso, no el mes, pero esta semana, levántate y piensa en 10 cosas por las cuales puedes dar gracias a Dios, 10 a 12 diarias, 10 a 12. Es un reto para ti y es para mí también. Y es como un compromiso de pensar qué 10 cosas o por cuál 10 cosas yo puedo estar agradecido el día de hoy. En lugar de levantarnos y quejarnos, me duele aquí, estoy cansado, no quiero trabajar, qué bueno estaba la cama, me tengo que sonó la alarma, me tengo que levantar y esas cosas que te preocupan, piensa por qué 10 cosas puedes estar agradecido o agradecida a Dios. En lugar de quejarnos, intenta eso. No quejarte por nada en la mañana y pensar, ¿qué es aquello que Dios me ha dado, que es parte de su bondad y que es muestra de su misericordia y evidencia de su bondad? Para que no te preocupes más en la vida. Entonces, a ver si estás mejor al cabo de 7 días, a ver si te sientes mejor, a ver si tu salud mental mejora o tu estado emocional. ¿Okay? Y esto puede ser un poco borroso para algunos de nosotros, ¿verdad? Se nos hace difícil pensar por qué estar agradecidos continuamente, ¿verdad? No sé si tú puedes decir, gracias te doy por mi perrito, si tienes un perrito, una mascota que está allí, aunque te despierte por la mañana para que le des comida, pero lo tienes alguien que te acompaña. Pues eso es una razón para dar gracias. Nosotros pensamos que solo el dinero o las cosas grandes. No puedes dar gracias a Dios por eso, pero puedes dar gracias por otras cosas. Puedes dar gracias por el desayuno que tienes, por el esposo o la esposa que tienes, que a veces es quien lo prepara, por todas las cosas que damos por sentado. Son tantas las bendiciones y todas las bendiciones espirituales que hay en tu vida que se nos olvida que Dios está haciendo todo esto por nosotros y que toda su bondad, su misericordia son para todos los días de tu vida. Te perseguirán todos los días de tu vida. Entonces, tal vez eso se vuelve algo complicado hacerlo, nos da trabajo, ¿verdad? Nos da un poquito de dificultad. Yo les voy a compartir más tarde una herramienta, un recordatorio diario de gratitud, para que tengas tu propio diario de gratitud. Lo voy a compartir ahorita en las redes sociales nuestras, en WhatsApp, y ustedes saben cuáles son. Para que veas algo donde puedes allí colocar una lista de las maneras en que Dios ha mostrado su bondad contigo. Yo quiero que lo tengas. Ya está la parte espiritual completada en esa lista, pero va a haber cosas físicas, materiales por las cuales puedes dar gracias y relaciones por las cuales puedes dar gracias, para que lo hagas de forma práctica. Porque tienes bendiciones espirituales, materiales y relacionales en tu vida, si lo piensas bien. Si lo piensas bien, tienes bendiciones materiales, pero hay espirituales y relacionales. Tú puedes dar gracias a Dios por tu casa, no sé, tu carro, las cosas que tienes, pero oye, ¿y qué tal, verdad? Porque tienes salud mental, porque puedes trabajar y tienes la salud mental para hacerlo. Unos no la tienen. ¿Y qué tal? Puedes dar gracias a Dios simplemente por el hecho de que no estás solo, que tienes la iglesia, la comunidad de fe. ¿Qué tal dar gracias por tu pastor? O por algún otro pastor, si es Milton Cueva que te ha bendecido, o dar gracias al Señor por Milton que está acá, ¿verdad? También. Y por la iglesia Sion que nos permite estar acá. Entonces, bueno, ¿cuántas bendiciones puedes contar? Piensa todo eso, ¿verdad? Piensa en todas esas cosas maravillosas que Dios hace contigo. Y que Dios pone como una bendición particular. Pueden ser relacionales, amistades que tienes, amigos, hermanos. Todas esas cosas son bendiciones de parte de Dios, ¿verdad? Entonces, comienzas a decir, Dios, gracias por estas personas, por estas cosas que me has dado y por estas bendiciones espirituales que me das. Paz en el corazón, esperanza para el futuro, misericordia para mi vida, gracia continua, perdón. Todas estas cosas son cosas que tú tienes que y puedes reconocer. Y yo tengo que reconocer y puedo estar agradecido a Dios por todo eso. Y no se limita al dinero y las cosas que tengo físicas. El oxígeno que tienes para respirar cada día. Si no hay aire, mueres. La luz del sol cuando te despiertas. Cada cosa que Dios pone, cada cosa por sencilla que parezca, que no eres condenado eternamente porque has sido lavado y has sido perdonado por Dios y la sangre de Cristo lo ha limpiado tu pecado. Cada cosa. Piensa todo lo que tiene valor en tu vida y sabrás que viene de parte del Señor. Aún el simple privilegio de orar
y hablar con Dios. Por eso tienes que dar gracias a Dios, que tienes un mediador, que es Jesucristo. Que no necesitas ir a otra persona, ni siquiera como en el Antiguo Testamento, un sacerdote, que tienes acceso a la gracia. Todo esto, entonces ya las cosas cambian, la perspectiva cambia. Cuando haces tu análisis y haces ese inventario espiritual, todas las cosas que Dios ha hecho y por las cuales puedes tener gracia en tu vida y gratitud a Dios. Podría poner hasta la Biblia allí. Gracias por la palabra. La has preservado para mí. Es tu palabra y me la dejaste. Si no la tuviera en mi vida, ¿cómo sería mi vida? Gracias por la palabra. Gracias porque tengo una Biblia. Hay lugares que la gente no puede tener Biblia, simplemente. No la pueden tener. No la pueden adquirir. Y si la tienen es un delito. Gracias por todo, la iglesia. Y cambia todo en tu vida. Hay personas que se les hace difícil ver las bendiciones. Yo hablaba con eso hace una semana con alguien. Hay gente que nunca va a ver la bendición, aunque la tengan de frente. Lamentablemente. Pero ¿cómo puedo vivir plenamente y sin miedo? Siendo bondadoso con todos también. Si soy bondadoso con otros, porque Dios es bondadoso conmigo. Entre más bondadoso seas con otras personas, menos miedo vas a tener. Y Dios quiere que transmitas cosas buenas. Eso es lo que dice la Biblia. Sean bondadosos y misericordiosos. ¿Por qué? Porque así es Dios, ¿verdad? Sean bondadosos y misericordiosos y perdónense unos a otros, así como también Dios los perdonó a ustedes en Cristo. Entonces te pregunto en esta tarde, tal vez hay algo en tu vida que no está bien porque no hemos llegado a este punto de ser bondadosos para perdonar. Ser bondadosos para dejar de sentir rencor o resentimiento con alguien. No nos negamos a hacer las paces con alguien o decir yo te perdono o perdóname. Entonces, si Dios fue bondadoso conmigo y me perdonó, Dios te llama a hacer lo mismo con los demás. Eso es ser bondadoso. Y hay otro nombre para ser bondadoso. Otra palabra es simplemente amar a la gente. Mientras más bondadoso eres, más amas. Mientras más bondadoso eres, estás amando a las personas, estás respondiendo en amor. Y eso es un antídoto para el miedo. Lo dice la Biblia y lo dice literalmente. La Biblia dice, sean bondadosos y misericordiosos. Perdónense unos a otros, así como también Dios los perdonó a ustedes en Cristo. Pero la Biblia también dice, el amor perfecto echa fuera el temor. El que teme espera el castigo, ¿verdad? En su vida. Así que no ha sido perfeccionado en el amor. Temor significa que no creo que Dios sea misericordioso conmigo. Temor significa que creo que soy culpable y que Él va a castigarme y que no ha habido un perdón en mi vida. Es el miedo que me lleva a esa sensación. Cuando no he madurado en el amor, tengo miedo entonces. Cuando no he madurado en el amor, siento temor. El amor se enfoca en Dios, en su bondad y su misericordia conmigo y en los demás. Entonces no tengo por qué sentir temor. Y eso te lleva a ser bondadoso también. ¿Cómo sabes que alguien no entiende la gracia de Dios o la bondad de Dios, la misericordia de Dios? Bueno, cuando alguien no entiende nada de esto, lo sabes porque no son bondadosos con nadie. Lo sabes porque hay ingratitud. Son personas ingratas. No tienen gracia con los demás. No se dan cuenta de que hemos sido perdonados y quieren mantener el control de la gente y no se sienten perdonados tampoco, se sienten culpables, se sienten avergonzados. Y yo no quiero que te sientas así, si es el caso, si fuera el caso. Y Dios no quiere que te sientas así. Pero si yo recuerdo cuánto me ha perdonado Dios, recuerdo cuánto Dios ha quitado de mi culpa, de mi vergüenza, entonces puedo ser amable con los demás. Puedo ser bondadoso con los demás. Y cuando no soy bondadoso, entonces estamos caminando con la culpa, el peso de la culpa. Y Dios quiere quitar todo eso de nuestra vida. Ahora, lo tercero es que tú puedes vivir también sabiendo que Dios te ama y no tienes que tener temor al futuro y vivir plenamente y sin miedo porque vives para la gloria de Dios. Vives para la gloria de Dios. Vivir mi vida para la gloria de Dios significa muchas cosas. La Biblia dice que Él va a compartir su gloria. Interesante esto. Vives para la gloria de Dios y un día recibirás la gloria de Dios para siempre y siempre, por los siglos de los siglos. Porque la va a compartir contigo por la eternidad en el cielo. Vas a estar en su gloria, delante de su gloria, en su presencia. Es lo que dice la Biblia. Entonces, eso te lleva también a vivir una vida plena y sin miedo por la eternidad, para siempre. Y desde ahora puedes tener
otra perspectiva del futuro. Dice la Biblia, hagan brillar su luz delante de todos para que ellos puedan ver las buenas obras de ustedes, ¿verdad? Las buenas obras nuestras. Y alaben al Padre que está en el cielo. El resultado de mi obediencia y bondad es que la gente pueda alabar al Padre que está en el cielo. Si vives agradando a Dios para la gloria de Dios, entonces va a pasar esto. Es Dios quien va a ser exaltado. Van a alabar a Dios. No tienen que alabarte a ti ni a mí, es a Dios. La gente va a ver la bondad de Dios en tu vida, la misericordia de Dios en tu vida, la gracia de Dios obrando en tu vida y van a alabar a Dios. Y no a ti, no a nosotros. De esto se trata lo que es el corazón del cristianismo en nuestras vidas. El corazón, el centro del cristianismo. No es que te miren a ti, es que a través de tu vida miren a aquel que da vida eterna y vida nueva. Es que a través de tu vida vean al Dios que hace milagros. No es que tú hagas milagros, es que a través de ti vean al Dios que puede hacer milagros. Lo importante para nosotros no es que yo me vuelva un hacedor de milagros. La gente piensa que los santos, en la tradición, ¿verdad?, son los que han hecho algún milagro y son, ¿verdad?, canonizados y lo que sea, o beatos, etcétera, ¿verdad? Con todo el respeto a esa opinión, pero el santo es ese, ¿no? Que o vive una vida perfecta o hace un milagro. Y ese es el llamado santo. La Biblia dice que todo creyente es santo, todo que ha creído en el Señor Jesucristo es un santo, apartado para servir a Dios. Es apartado. Ya fuiste apartado, apartada para servir al Señor. Ya eres santo y santa. Entonces, esa es la clave aquí. Es importante que entendamos esto, porque la vida que puedes vivir agradando a Dios, todo lo que haces para que otros vean quizás el amor de Dios, todo va a dirigir a la gente a ver a Dios y no a ti. No es para que te veneren a ti ni te miren a ti, es para que miren a Dios. Y esa es la gran confusión a veces en el cristianismo más amplio. No hay que venerar a un santo, los santos simplemente viven vidas que glorifican a Dios. Y son los creyentes que glorifican a Dios. La gente va a mirar a Dios. Van a ver a Dios en tu propia vida. Dice la Biblia, mediante su divino poder, Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para llevar una vida de rectitud. Todo. Ya tú tienes, porque eres santo y apartado, porque fuiste apartado para Dios y le entregaste tu vida, ahora puedes vivir una vida de rectitud, ¿verdad? Todas las cosas que necesitas para la piedad, dice la versión Reina Valera. Entonces, si eres un creyente genuino, Dios te llama y te capacita, ¿no? Te llama y te capacita para llevar esa vida. Todo esto, dice la Biblia, todo esto lo recibimos al llegar a conocer a aquel que nos llamó por medio de su maravillosa gloria y excelencia, ¿verdad? ¿Para qué entonces? Para que ahora tú vivas una vida llena de esperanza y compartir esa bondad y gloria con otros. Y un día compartirás la bondad de Dios y la gloria de Dios por la eternidad. Y quiero terminar esto, ¿verdad?, en cierta manera. Pero cuando piensas en el futuro, cuando piensas en los próximos 5 meses que le quedan al año, o escasamente, o piensas más adelante 10 años o el resto de tu vida, ¿cómo lo ves? ¿Qué sientes cuando miras hacia el futuro? ¿Sientes confusión, dudas? ¿Sientes ansiedad? ¿Sientes preocupación, miedo? Bueno, posiblemente no estás enfocado en lo que Dios quiere que te enfoques, ¿verdad? Dios quiere que te enfoques en el Salmo 23. Sé que tu bondad y tu misericordia me acompañarán todos los días de mi vida y que en tu casa, oh Señor, viviré por largos días. Eso es lo que erradica los temores al futuro. Es lo que erradica el miedo. Tú no puedes tener control de lo que va a pasar el resto de tu vida. No tienes control de lo que va a pasar ahorita, de aquí a una hora. No tienes control sobre nada, pero puedes confiar en aquel que ha dicho que su bondad y su misericordia te van a seguir. Puedes afrontar el futuro como tú quieras, como tú decidas. Lo puedes afrontar pesimista, crítico, de forma cínica, experimentando lo peor si quieres y lo decides. Puedes enfrentar el futuro siendo desagradecido, siendo quizá alguien que no quiere mostrar su bondad a los demás, no siendo bondadoso con otras personas, o puedes afrontar el futuro con gratitud, con generosidad, con bondad y reflejando la gloria de Dios. Es algo que tú decides, que nosotros decidimos. Piensa qué va a traer a tu vida la decisión que tomes, la elección que hagas. ¿Qué va a traer también gozo en el corazón de Dios? Te invito a que pienses en eso, porque establece una gran diferencia cuando vives reconociendo la bondad, la gratitud, la misericordia de Dios y su gracia que nos salva. Te invito
en esta tarde solo a ir al Señor para orar y darle gracias por todo esto. Y le damos gloria a Dios en esta tarde. Le pedimos al Señor que nos ayude en esta hora. Buen Dios, te damos gracias por tu bondad, tu misericordia que nos persiguen, Señor. Gracias por todo lo que nos das diariamente y todo lo que has hecho en nuestras vidas que nos permiten vivir agradecidos, nos permiten vivir sin quejarnos, nos permiten vivir de una manera distinta, bondadosa, nos permiten vivir de forma generosa, nos permite vivir de una manera distinta porque reconocemos su bondad continua en nosotros. Y aunque vienen momentos en nuestra vida que no podemos explicar, sucesos que no podemos explicar, enfermedades, pérdidas de gente que amamos, inclusive momentos de fracaso, momentos de éxito, todo lo que llega a nuestra vida, sabemos que en todo eso se manifiesta tu bondad en nuestras vidas. Miramos ahora al futuro de manera distinta, Señor. Sabemos que podemos equivocarnos en las decisiones acerca del futuro. Nosotros podemos equivocarnos, pero tú no te equivocas y tú eres misericordioso y nos perdonas. Sabemos que a veces estamos enfrentando todo tipo de pruebas, problemas, pero eso no me quita la fe, no nos quita la esperanza, no nos quita la fe, porque sabemos que viviremos en tu casa por largos días, por siempre y para siempre, que vamos a compartir tu gloria en la eternidad, en un lugar que no habrá llanto, ni tristeza, ni dolor. Y sabemos que no lo merecemos, que solo viene por gracia, por tu Hijo Jesucristo. Gracias, Señor, por amarnos de esa manera. Permite que vivamos amando a otros para que tu gloria se manifieste en nuestras vidas. Y te decimos, sé nuestro pastor, Señor. Dirige nuestras vidas, dirige nuestros caminos. Y gracias, Señor, porque eso nos da confianza y esperanza. Te pido, Señor, que bendigas a cada hermano, cada familia, cada persona que está aquí en esta tarde, cada hermano de la iglesia, los que no están, los que están enfermos, los que están en el hogar o viajando, cuida de ellos. Permite que sus vidas también sean vidas así. Como hemos dicho en tu palabra y hemos visto, vidas que muestran tu bondad y tu misericordia a otros. Gracias, Señor. Ayúdanos a darle también las gracias a otros que han extendido su bondad a nosotros, a personas que nos han tratado bien, personas que nos aman en la iglesia o en otra iglesia o en la comunidad de fe extendida, por familiares que también nos bendicen. Gracias, porque nos das lo que no merecemos y no nos das lo que sí merecemos. Gracias, Señor. En Cristo Jesús. Te damos gloria y honra y te invitamos para que sigas siendo nuestro pastor. Este día y el resto de nuestros días, que seas el salvador de cada uno de los que está escuchando, sea aquí o en la radio, y que tu bondad y misericordia siga llegando a cada hogar. En el nombre de Jesús. Oramos. Amén.